Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que pues entra dentro de la conducción, que es el último tema que se maneja en fenómenos de transporte, al menos con relación a conducción. Y la primera parte es conducción en estado trasiente o en estado transitorio. Pues más o menos compete la semana 7 y 8, porque pues ya vienen otros temas después de ello, que tiene que ver con sólidos semi-infinitos. Entonces, esta ocasión trae un ejercicio del libro de transferencia de calor y masa por el autor Sengel Yunus. Es el punto 38 del capítulo 4. Dice bolas de acero al carbono con todas esas características de 8 milímetros de diámetro se recuecen calentándolas primero a 900 grados Celsius en un horno y dejándolas enfriar después lentamente hasta 100 grados Celsius en aire ambiente a 35 grados Celsius. Si el coeficiente medio de transferencia de calor es de 75 watts metro cuadrado Kelvin, determine cuánto tiempo durará el proceso de recocido. Si se van a recocer 2500 bolas por hora, determinar la tasa de transferencia de calor de las bolas al aire del ambiente. Entonces, fundamentalmente hay dos respuestas que hay que dar. El primero es el tiempo y el segundo es la tasa de calor total que transmiten las bolas al aire del ambiente. Entonces, pues digamos que resaltando en términos generales los valores dados, tenemos las características del acero al carbono que constituyen las esferas. Tenemos densidad, coeficiente conductivo, calor específico, difusividad térmica, tenemos el diámetro, tenemos la temperatura del inicio, al final, la del ambiente, coeficiente convectivo medio y tenemos una tasa de cantidad de producción de bolas por hora. Entonces, el diagrama es este. Entonces está el horno, que por una banda transportadora o por gravedad si está inclinada, se sacan esferitas, están hechas de acero al carbón, salen del horno a 900 grados Celsius y termina el proceso a 100 grados Celsius en aire a 35 grados Celsius. Digamos que visualizando un poco más el ejercicio, cuando uno, o sea, hay otras formas de hacer la producción pues, de esferas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, que salgan a 900 y se pasen por agua fría y pues digamos que se enfrían automáticamente, pero el ejercicio explícitamente dice que deben ser enfriadas por el propio aire. Entonces puede ser porque cuando uno pues tiene esas esferas muy calientes y las sumerge en un líquido frío y hace un contraste de temperaturas tan alto, eso genera que el metal o el material, por así decirlo, se estrese y genere una capa de resistencia mayor, haciéndola mucho más gruesa. Tal vez ese no es el objetivo de la producción de las esferas, pueden ser balines que deben ser como muy finos, no deben tener tanta porosidad, no deben tener tanta resistencia. Entonces, digamos que visualizando el ejercicio así para que se puedan hacer suposiciones adecuadas y se puedan realizar los cálculos bien, pues es importante como tener esa visión, ese panorama un poco más completo. Pues se observa también cómo se vería esa esferita con su diámetro de 8 milímetros. Pues adicionalmente se ve que es de 8 milímetros de diámetro, o sea, son pelotitas muy chiquitas, como si fueran prácticamente balines de esferas, reforzando que no se podrían, digamos que enfriar tan rápido porque eso las haría más resistentes y ya las volvería un poco más peligrosas. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a realizar unas suposiciones. Entonces, aquí están los datos, son todas las características que nos dan del ambiente y nos piden la temperatura y el calor. Entonces, suposiciones que vamos a hacer es básicamente que las propiedades térmicas no van a variar. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos de densidad, coeficientes, difusividad, calor específico, diámetros, todo va a quedar igual. Porque pues hay elementos y materiales que a medida que se calientan van a perder características. Por ejemplo, el acero inoxidable, si se calienta va a perder coeficiente, va a perder la capacidad de transferir calor por conducción. Eso quiere decir que se va reduciendo el valor a medida que la temperatura aumente.
Por eso uno usualmente cuando calcula propiedades térmicas lo hace a temperaturas promedias, la del inicio y la del final. Pero pues digamos que en este caso puntual, como ya nos dan todas las características del material, lo mejor es asumir que son isotrópicas, que el calor, que las propiedades no van a cambiar. Segundo, que son esferas perfectas, que no hay porosidad, que no hay ningún golpe, que no está hundido en ninguna parte, que es 100% una esfera, justamente para facilidad de cálculos. Y lo otro es que, como se evidencia acá, esto es el coeficiente convectivo promedio. Por lo tanto, hay momentos donde puede ser 70, 72, 80, 78, entonces digamos que el promedio de todos esos coeficientes va a ser 75. ¿Y esto qué implica en la realidad? Por ejemplo, como el coeficiente convectivo depende de tantas cosas, principalmente de la velocidad y de las propiedades del aire, a la temperatura a la que estén, entonces puede ser que el aire pegue de formas distintas justamente en la posición de la bola. Porque si el aire viene, por ejemplo, perpendicularmente a las bolas y hay unas que están más hacia el final y otras que directamente tienen el calor que emite el horno por radiación, muchos otros parámetros, pues los coeficientes convectivos hacen que para ciertas bolas se retire más el calor que en otras, pero pues digamos que eso no se puede contemplar. Entonces se asume que se transfiere, que en este caso el aire retira el calor de manera uniforme y constante a todas las esferas. Y como último dato es que a nosotros nos dan en el ejercicio que el calor específico está en unidades de kilojoules sobre kilogramo por Celsius. Entonces uno pues digamos que si está un poco presionado en un taller, en un quiz, en un parcial, pues uno diría como, bueno, va a hacerle el factor de conversión y ya. Pero no es así porque por definición el calor específico es el calor sobre la masa sobre una diferencia de temperaturas. Eso quiere decir que la diferencia de temperaturas puede ser en Kelvin o en Celsius y al final darían el mismo valor. Por lo tanto, uno podría manejar este valor como si fuera kilojoule sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, no hay que hacer ningún factor, sigue siendo el mismo J, solo está ahí para despistar básicamente. Entonces, lo primero que se hace es calcular el biot. Con base al biot, podemos ver si podemos usar ecuaciones de resistencias de, bueno, sistemas agrupados o si usamos la solución real que es la sumatoria de eigenvalores. Entonces calculamos la longitud característica que es el volumen de una esfera sobre el área de una esfera. Tip: si se les olvida el área de una esfera, agarran la ecuación del volumen que uno la trabaja más y la derivan con respecto al radio. Pasarían este 3 a multiplicar, este 3 y este 3 se iría, y este 3 menos 1 quedaría r al cuadrado, entonces sería 4pi por r al cuadrado, que es el área. Funciona solamente para figuras geométricas que tengan desde el centro hacia el borde una distancia igual en todos los lados. ¿Sirven cubos? Sí sirven cubos, si se agarra una distancia por mitad. Entonces, vamos a ver que la longitud característica, pues hay valores que se nos van a cancelar y va a quedar que es radio sobre 3. Al final, eso va a ser así siempre que se manejen esferas. No hay forma en la que esta cambie, a menos que definan una unidad, bueno, una ecuación de volumen, una ecuación de área. Pero pues digamos que si son esferas perfectas, pues evidentemente la longitud característica siempre va a ser así. Entonces se reemplaza con el radio de 4 milímetros, se hace el factor de conversión para darlo en metros y nos da que tienen una longitud característica de 1.33 por 10 a la menos 3 metros. Calculamos biot, que es el coeficiente convectivo, por la longitud característica sobre el K, y nos da un 0.00185, que es menor a 0.1, por lo cual el sistema agrupado se puede usar y la aproximación se puede realizar. Ahora, en la presentación hay muchas ecuaciones. Las ecuaciones de sistemas agrupados son las que van antes de una tabla que dice eigenvalores
Esas son ecuaciones cuando el biot da menos de 0.01. Cuando da mayor a 0.1, toca usar las ecuaciones que dicen en valores. Pero pues como por ahora el biot no nos dio ese valor, podemos usar las ecuaciones más simplificadas que hay. Entonces, la presentación propone tres escenarios. Cuando solo existe radiación, cuando la radiación es despreciable, cuando el coeficiente, bueno, la transferencia de calor por convección tiene un coeficiente convectivo variable. Entonces, el primero no se puede tomar porque evidentemente no hay radiación, no nos dan emisividad, aunque se podría hallar en tablas con el material, pero pues no dicen puntualmente que esté al rojo vivo, no dicen absolutamente nada de radiación. Además que existe transferencia de calor por convección, haciéndolo que pues no haya netamente radiación, la descartamos. La radiación despreciable podría ser porque pues como se dice no hay radiación o no la consideramos, pero si hay convección y si hay otras transferencias de calor. ¿Qué pasa? La radiación despreciable no puede ser tampoco porque esa requiere que haya tanto generación como acumulación de energía, cosa que no hay. Las esferas no tienen resistencias, no tienen reacciones químicas, no tienen nada de eso. Y tampoco lo almacenan porque el chiste es enfriar las esferas. Y coeficiente convectivo variable no nos lo da, nos dan uno promedio que aplica pues digamos que en términos generales. Así que ninguno de los tres casos específicos, ninguna de las tres simplificaciones nos sirve. Entonces nos tenemos que ir por la ecuación fundamental de transferencia de calor por conducción en estado trasciente, que es el perfil de temperaturas es igual al Euler elevado al menos biot por Fourier, en donde el biot y Fourier es el coeficiente convectivo por el área por el tiempo sobre la densidad por el volumen por el calor específico. También se puede expresar de esta forma: H por LC sobre K por alfa por T sobre LC al cuadrado. Pero pues vamos a irnos por el lado más sencillo, ¿no? Que es este acá. Entonces tenemos justamente esto, el perfil de temperaturas es igual al Euler a la menos biot por Fourier. El perfil de temperatura lo tenemos porque esta es la temperatura al final, la temperatura que nos dan, diferente a la inicial. Porque si yo quisiera, por ejemplo, saber la temperatura, no sé, el tiempo que se tomaría en que llegue a 500 grados Celsius, lo podría hallar, simplemente reemplazándolo acá. Pero como puntualmente me dicen que la operación termina a los 100 grados Celsius, pues yo lo voy a calcular el tiempo a los 100 grados Celsius. Reemplazamos perfil de temperatura. Nos faltaría encontrar biot y Fourier. Biot por Fourier es igual a H por AC por S por T sobre ρ por B por CP. Tenemos H, tenemos la densidad, tenemos el CP y pues tendríamos el área y el volumen. Pero ¿qué pasa? Como dije anteriormente, la longitud característica va a ser el radio sobre 3. Y la longitud característica por definición es el volumen sobre el área. Si esto lo hiciéramos a la menos 1, me quedaría que 1 sobre la longitud característica es igual al área sobre el volumen. Siendo así que esta longitud característica a la menos 1 sería 3 sobre R. Como se observa acá, tenemos ese mismo factor, tenemos AS sobre B, que es la longitud característica a la menos 1. Por eso, para ahorrarme cálculos, pues yo pongo 3 y pongo el radio abajo, que es fundamentalmente agarrar esto y dividirlo y elevarlo a la menos 1. Entonces me queda el 3 arriba y el radio abajo. Entonces eso me da biot por Fourier. No puedo operar T porque es lo que necesito hallar y me va a quedar biot por Fourier es igual a este número por tiempo. Lo reemplazo en la ecuación y despejo. Sacaría el logaritmo natural de todo este perfil de temperaturas. Este logaritmo natural cancelaría el Euler y esto me quedaría abajo. Pasaría todo este factor de menos 0.01544, me pasaría a dividir al logaritmo natural del perfil de temperaturas. Me haría que T es igual a 167.602 segundos
que es lo mismo a 2.8 minutos. Pero a ver, si nosotros volvemos, a nosotros nos dan difusividad térmica. Pues es un factor que no usamos en los cálculos. ¿Hay una forma de aplicarlo para los cálculos? Y la respuesta es sí, y es justamente con esta ecuación de acá. Entonces tenemos la difusividad por tiempo por la longitud característica al cuadrado por HLC sobre K. Si nosotros lo hacemos de esa forma, nos daría lo mismo, así que lo vamos a comprobar. Tenemos HLC sobre K por la difusividad térmica por el tiempo sobre la longitud características al cuadrado es igual al pi por Fourier. Entonces reemplazamos los valores que tenemos el h, tenemos la longitud característica, tenemos la difusividad por el tiempo sobre el k, que es 54, y la longitud característica al cuadrado, y nos da un biot de 0.00153926, bla 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 bla. Lo reemplazamos en la ecuación, despejamos t y encontramos ahora que el tiempo son 1681 segundos, que son 28 minutos. Son valores que son muy parecidos, es evidentemente el mismo valor, pero pues corren el decimal uno a la derecha y pues hace que se vea así. Pero ¿por qué difieren tanto los valores? Es decir, si alguien por un método lo hace y le da 2.8 minutos y en el otro método alguien lo hace y le da 28.025 minutos, es un error de 10, son errores entre sí que son 10 veces diferentes. Entonces pues digamos que vamos a analizar por qué este error. El ejercicio nos plantea estas características tal cual, como se anotaron en el inicio de la presentación. Lo que pasa es que la difusividad térmica es igual al K sobre el ρ por el Cp. Entonces reemplazamos el K y la densidad por el calor específico en joules, porque watts es joules sobre segundo, no podemos manejarlo en kilojoules, toca hacerlo así para que se cancelen. Nos da que es 1.4826 por 10 a la menos 5. Quiere decir que el libro se equivocó y da un valor que no es útil y no es cierto, no es real, porque al final es a la menos 5 a partir de la difusividad de calcular la difusividad térmica con los mismos valores dados. Eso quiere decir que si uno quiere contrastarlo, lo mejor es usar varios métodos para ver si se llega a lo mismo. Y pues adicionalmente que si yo me imagino el ejercicio, pues no tendría sentido que 28 minutos de enfriamiento fuera algo eficiente. Entonces es donde hay elementos que a veces se pueden equivocar, hay valores cáscaras que no se usan, que no son necesarios. Pero pues digamos que en el momento en donde se ajusta ese alfa, dan los mismos valores, 2.8 minutos, siendo esta pues la respuesta final. Ahora, nos pidieron la cantidad de calor que se retiran todas las bolas en una operación de 1 hora. Nos remitimos a la ecuación de la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor es igual a la masa por Cp por la diferencia de temperaturas. Solo que la masa se expresa en valores que tenemos densidad y tenemos el volumen. Entonces, densidad por volumen es la masa. Tenemos el calor específico y diferencias de temperaturas, podemos hacer el calor de una sola bola. Entonces, reemplazamos densidad, reemplazamos volumen, reemplazamos calor específico, reemplazamos temperaturas, nos da 781 joules. Para hallar el calor total que se retira, pues tenemos que multiplicarlo por ese flujo de número de bolas por cada una de las bolas. Así nos dan todo el calor de todo el sistema. Entonces son 2500 bolas por hora multiplicado por 781 joules, que es la energía que se retira de una sola. Entonces es 181 joules por bola. Cantidad de bolas y cantidad de bolas se cancelan y da 1957 joules por hora. Haciendo la conversión de horas a segundos nos da que el calor total retirado por hora, en este caso expresado por segundos, es de 543 watts. Entonces, pues digamos que ese sería
todo el ejercicio, lo importante es justamente eso, revisar bien cuándo puedo usar, bueno, primero que todo es calcular el BIOT es el primer paso, ver qué escenario me sirve, qué escenario no me sirve, tratar de calcularlo por varios métodos para comprobar, dimensionar el sistema, para ver si es un valor que tiene sentido. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por haber visto el video.